Lo que estoy a punto de mostrarles esta noche no provino de un comunicado de prensa, no provino de un portavoz de campaña ni de un funcionario del partido con algo que ganar. Lo que tengo frente a mí ahora mismo provino de una secuencia de eventos que se desarrollaron durante las últimas 72 horas y lo que revela cambia todo lo que creíamos entender sobre hacia dónde se dirigía realmente este enfrentamiento entre Washington y Ottawa. Mark Carney hizo un movimiento y por todo lo que contienen los documentos que estoy analizando, Donald Trump no estaba preparado para ello. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo porque lo que estás a punto de escuchar no se está explicando claramente en ningún otro lugar. Las personas que deberían estar cubriendo esto o bien se están perdiendo los detalles o están eligiendo no profundizar en el tema. Nosotros sí vamos a hacerlo. Déjame preparar el escenario. Durante semanas, el intercambio entre la administración Trump y el gobierno canadiense ha sido enmarcado como una disputa comercial. Aranceles, cadenas de suministro, madera blanda, productos lácteos, los titulares habituales, el ruido habitual. Lo que esos titulares omitieron fue la arquitectura más profunda de lo que realmente se estaba negociando a puerta cerrada. No en los foros públicos, no en las conferencias de prensa conjuntas con los apretones de manos sonrientes, sino en los canales privados, en la correspondencia segura, en los documentos de estrategia internos que hace 48 horas ya no son completamente privados. El primer documento que quiero analizar está fechado el 11 de febrero de este año. Es un memorando de información interna preparado por la oficina del Consejo Privado en Ottawa. 14 páginas. La versión que me han proporcionado contiene varias redacciones. Los nombres de funcionarios departamentales específicos han sido tachados, pero el contenido del documento está intacto y es extraordinario. Déjame leer esto palabra por palabra de la sección introductoria. Cita. La postura actual de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos refleja una estrategia de negociación basada en el supuesto de que Canadá aceptará concesiones incrementales para evitar una escalada. Este supuesto es incorrecto y debe ser corregido mediante una acción coordinada antes de que se cierre la ventana de marzo. Fin de la cita. Léelo de nuevo. Este supuesto es incorrecto y debe ser corregido mediante una acción coordinada antes de que se cierre la ventana de marzo. Ese no es el lenguaje de un gobierno que intenta evitar el conflicto. Es el lenguaje de un gobierno que ya ha decidido que el conflicto se avecina y está planificando en torno a ello. El gobierno canadiense bajo Mark Carney no estaba reaccionando. Estaban adelantados al juego. El memorando continúa y aquí es donde se vuelve específico. En la página 4 hay una sección titulada, y estoy leyendo directamente, Despliegue de apalancamiento asimétrico. Esa frase sola debería decirte algo. Este no es lenguaje diplomático, es lenguaje estratégico. La sección describe 3 puntos de presión separados que Canadá había identificado como vulnerabilidades en la posición americana. No voy a leer los 3, pero quiero darte el segundo, porque es el que parece haber sido ejecutado. Cita. La capacidad de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos para la administración continua de aranceles está funcionalmente limitada por déficits de personal internos documentados en la auditoría operativa del 17 de enero. Cualquier escalada canadiense dirigida a sectores de procesamiento de alto volumen creará retrasos administrativos que la estructura actual de la OREA no puede absorber dentro de la ventana regulatoria. Fin de la cita. Piensa en eso. Canadá había obtenido o evaluado de forma independiente una auditoría operativa interna de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos. Sabían dónde estaban los puntos de presión, sabían los déficits de personal, sabían las ventanas de procesamiento y construyeron su estrategia de respuesta en torno a explotar exactamente esas debilidades. Esto ya no es una disputa comercial, es algo considerablemente más sofisticado. Ahora déjame llevarte al segundo documento, porque aquí es donde el panorama se amplía y se vuelve considerablemente más incómodo para el lado Trump. El 19 de febrero, 8 días después de ese memorando del Consejo Privado, se transmitió una comunicación segura a través de lo que el documento describe como un canal diplomático alternativo verificado entre la misión canadiense en Washington y un funcionario senior en la oficina ejecutiva del presidente.
La comunicación fue marcada, registrada y eventualmente llegó a un resumen de revisión preparado por una oficina de cumplimiento entre agencias. Ese resumen de revisión es lo que estoy analizando ahora. Quiero ser preciso aquí. No estoy haciendo acusaciones. Estoy leyendo lo que está en el archivo. La comunicación, según el resumen, contenía un documento de posición formal del gobierno canadiense de 22 páginas. Adjunto a ese documento de posición había 4 anexos. El anexo 3 es el que importa esta noche. Según el resumen de revisión, el anexo 3 contenía lo que se describe como un registro documentado de garantías verbales previas hechas por funcionarios de los Estados Unidos a sus homólogos canadienses durante las consultas previas a la negociación celebradas en noviembre y diciembre del año pasado. Garantías verbales documentadas. Eso significa que Canadá había estado tomando notas contemporáneas. El resumen de revisión establece, y estoy leyendo esto cuidadosamente, cita, el anexo 3 presenta un registro contemporáneo compilado por funcionarios canadienses de las representaciones orales realizadas por representantes de los Estados Unidos durante las sesiones consultivas de noviembre y diciembre. El registro indica garantías específicas con respecto a los umbrales de techo arancelario, que fueron posteriormente contradichas por la acción ejecutiva del 31 de enero. Fin de la cita. Posteriormente a la acción ejecutiva. Esa es la frase crítica. Lo que Canadá está diciendo en lenguaje diplomático formal, a través de una comunicación por canal alternativo, documentada, revisada por una oficina de cumplimiento entre agencias de los Estados Unidos, es que los funcionarios americanos hicieron promesas específicas y luego las rompieron, por escrito, con fechas, con declaraciones atribuidas. Pero se pone peor porque 2 días después de que se transmitió esa comunicación, el 21 de febrero, la Oficina de Asuntos Legislativos e Intergubernamentales de la Casa Blanca preparó una respuesta. Esa respuesta y el resumen de revisión incluye extractos, no disputó el registro, no cuestionó la exactitud de las notas contemporáneas. Lo que hizo en cambio fue argumentar que las garantías verbales descritas en el anexo 3 eran, cita, expresiones no vinculantes de intención que no constituyen compromisos formales bajo el marco del proceso consultivo. Fin de la cita. Expresiones no vinculantes de intención. Déjame traducir eso. El gobierno de los Estados Unidos, en una respuesta escrita formal a un registro documentado de promesas específicas hechas por funcionarios americanos, no dijo que Canadá estaba mintiendo. No dijo que el registro era inexacto. Dijo que las promesas no cuentan porque no fueron lo suficientemente formales. Hay que preguntarse por qué. Si las garantías nunca fueron compromisos reales, ¿por qué no simplemente negarlas? ¿Por qué reconocer el registro y luego argumentar que no aplica? La respuesta, según una fuente con conocimiento directo del proceso de revisión entre agencias, alguien que ha hablado con periodistas independientes conectados a este reportaje, es que el registro es exacto. Las garantías fueron dadas, eran lo suficientemente específicas como para que cuestionar su existencia hubiera creado una mayor exposición legal y diplomática que reconocerlas y disputar su estatus legal. Piensa en eso por un momento. Se tomó la decisión de admitir que las promesas fueron hechas. El argumento que se está planteando es que simplemente no contaban. Esa es la posición que la administración Trump está ahora defendiendo. Y aquí es donde Mark Carney entró completamente en escena, porque el 24 de febrero, en una sesión ante la Cámara de los Comunes, a Carney le hizo un miembro de la oposición una pregunta directa sobre el estado de las negociaciones. Y la respuesta de Carney fue cuidadosa, fue deliberada. Dijo, y estoy citando de la transcripción oficial de Hansard, cita, Canadá entró en estas consultas de buena fe basándose en representaciones hechas a los más altos niveles del Ejecutivo americano. Hemos mantenido un registro completo y preciso de esas representaciones. Actuaremos en plena conformidad con ese registro. Fin de la cita. Actuaremos en plena conformidad con ese registro. Eso no es una declaración diplomática, es una señal. Es un hombre diciéndole a cualquiera en la sala que entienda a qué se refiere, y el lado americano absolutamente entendió que Canadá tiene la intención de usar lo que tiene. No una vez, no 2 veces. Regresó a variaciones de esa frase 3 veces durante esa sesión.
3 ocasiones separadas, cada vez ancladas a la frase plena conformidad con el registro. Cualquiera que estuviera observando y que entendiera la comunicación por canal alternativo, que hubiera visto el anexo 3, que supiera lo que contenían las notas contemporáneas, habría entendido exactamente lo que se estaba comunicando. Y la respuesta de Washington: silencio durante 36 horas, luego una declaración de la Oficina de Comunicaciones de la OEA describiendo las negociaciones como en curso y productivas, sin detalles, sin participación directa con nada de lo que Carney había dicho. En curso y productivas. Ese silencio es en sí mismo un dato. 36 horas no es un retraso en las comunicaciones, es una decisión deliberada de no responder. Y en términos diplomáticos, una decisión de no responder a una señal pública de esa naturaleza típicamente significa una de dos cosas. O la parte que responde está preparando algo significativo, o están esperando que la señal pase desapercibida para el público en general. Aquí está la parte que nadie esperaba. 3 días después de la declaración de Carney, el 27 de febrero, el gobierno canadiense notificó formalmente a la Secretaría de Resolución de Disputas de la Organización Mundial del Comercio de su intención de iniciar consultas formales bajo el artículo 4 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. La notificación, que es un asunto de registro público de la OMC, hace referencia específicamente a medidas aplicadas por los Estados Unidos de América que afectan el comercio de bienes y la coherencia de esas medidas con representaciones previas hechas en procedimientos consultivos. Representaciones previas hechas en procedimientos consultivos. Eso es el anexo 3. Esas son las notas contemporáneas. Ese es el registro documentado de promesas que la administración Trump dijo que no cuentan. Canadá ha tomado ahora ese registro, lo ha formalizado y lo ha colocado frente a un organismo internacional con la autoridad para adjudicarlo. El proceso de la OMC es lento. Todo el mundo lo sabe, pero ese no es el punto de esta presentación. El punto de esta presentación es lo que hace inmediatamente, en el momento en que Canadá presenta ante la OMC haciendo referencia a representaciones previas. Esas representaciones se convierten en parte de un registro legal internacional formal. Ya no pueden ser descartadas como expresiones no vinculantes de intención sin que ese descarte en sí mismo se convierta en parte del registro internacional. Cada acción americana posterior en esta disputa será ahora evaluada contra el telón de fondo de una reclamación formal de que se hicieron y rompieron compromisos específicos. Eso cambia la geometría de todo lo que sigue. El memorando de información interna del 11 de febrero describía una ventana de marzo. Estamos ahora en marzo y la secuencia de eventos, la comunicación por canal alternativo, las declaraciones respondidas, la presentación ante la OMC coincide exactamente con el cronograma descrito en ese memorando. Esto no fue improvisado, fue ejecutado. Ahora déjame alejarme de los documentos por un momento y decirte lo que creo que significa esto, porque la evidencia es una cosa, el patrón es algo diferente. Lo que estamos presenciando es un error fundamental de cálculo por parte de una administración que ha operado durante años bajo la premisa de que los socios comerciales más pequeños absorberán la presión en lugar de absorber los costos. El supuesto establecido claramente en ese memorando del Consejo Privado era que Canadá aceptaría concesiones incrementales. Ese supuesto estaba equivocado. Y estaba equivocado no porque Canadá tuvo suerte, sino porque el gobierno canadiense bajo Carney construyó una estrategia específicamente diseñada para hacer que ese supuesto fracasara. Si esto fuera cualquier otro contexto, si una contraparte corporativa hubiera documentado garantías de un socio más grande, hubiera construido un registro legal en torno a esas garantías y luego hubiera colocado ese registro frente a un árbitro externo en el momento de máximo apalancamiento, llamaríamos a eso una clase magistral de disciplina negociadora. Escribiríamos estudios de caso al respecto. La pregunta ahora es,
¿Qué viene después? Porque la administración Trump tiene opciones limitadas. Negar el registro ya no está disponible. Ya lo reconocieron, aunque disputaran su peso legal. Ignorar la presentación ante la OMC es posible, pero los Estados Unidos históricamente ha valorado su posición en las instituciones comerciales multilaterales y la no participación formal conlleva sus propios costos. Escalar la postura arancelaria arriesga profundizar precisamente los retrasos administrativos que el memorando del Consejo Privado identificó como el punto de apalancamiento, en primer lugar. El camino más probable, basado en todo lo que he descrito esta noche, es un regreso silencioso a la mesa, no anunciado como una retirada, enmarcado como una evolución del proceso. Pero no hay que equivocarse sobre lo que representaría. Representaría una situación en la que un registro documentado de promesas rotas, ensamblado pacientemente, desplegado estratégicamente y colocado ante un organismo internacional en el momento adecuado, obligó al ejecutivo más poderoso del mundo a ajustar su curso. Eso es lo que está en juego en estos documentos. No solo una disputa comercial, no solo aranceles y cadenas de suministro. Una pregunta sobre si las reglas, escritas y no escritas, se aplican a todos. Si un compromiso hecho en una sesión consultiva significa algo. Si un registro llevado cuidadosamente y desplegado con precisión puede seguir siendo un freno al ejercicio del poder bruto. Creo que puede serlo. Lo que estos documentos sugieren es que Canadá también lo cree y actuaron en base a esa creencia. Lo que suceda en los próximos 30 días nos dirá si tenían razón. Esta noche tenemos memorandos de información interna, comunicaciones diplomáticas formales, resúmenes de cumplimiento entre agencias, una notificación ante la OMC, notas contemporáneas y un patrón de eventos que coincide precisamente con la estrategia documentada preparada semanas de antelación. No estoy haciendo acusaciones, estoy leyendo lo que está en el archivo, y lo que está en el archivo es serio, es específico y no va a desaparecer. Gracias por ver esto. Suscríbete, compártelo y mantente alerta. No dejes que nadie te diga que esto no importa, porque sí importa.